Continuamos hoy con esta tercera sesión de la conferencia introductoria de la materia de eclesiología. Y hoy quisiera que analizáramos un poco por qué estudiar la doctrina de la iglesia. Creo que esto es un tema importante para la materia de eclesiología y para todo aquel creyente que esté interesado en conocer la doctrina de la iglesia conforme nos lo enseñan las sagradas escrituras. Y quisiera empezar leyéndoles un pasaje que encontramos en 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15, y otro pasaje en Tito, capítulo 1, versículo 5. El pasaje de 1 Timoteo 3, 14 al 15 dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y en Tito capítulo 1 versículo 5 el apóstol Pablo dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Las dos cartas de las cuales hemos tomado esta lectura son conocidas como epístolas pastorales, porque el apóstol Pablo está dando instrucciones a dos pastores o a dos ancianos, indicándoles cómo deben ellos guiar a la iglesia local. Y en el caso de Tito, el apóstol le da instrucciones para que él como pastor sepa cómo debe andar dentro de la casa de Dios. Todo pastor debe saber cómo debe ser su comportamiento, cómo debe ser su conducta, qué es lo que debe hacer y cómo se debe hacer, porque la iglesia no es su empresa. La iglesia es del Dios viviente, de aquel Dios de ira que todo lo ve y que un día juzgará a los pastores por todo lo que ellos hayan hecho. Y es importante saber cómo conducirnos y cómo manejar los asuntos de la iglesia, porque ella es columna y baluarte de la verdad. Y en las instrucciones que el apóstol Pablo da a Tito, él le dice que lo ha puesto allí como anciano, lo ha dejado para que establezca ancianos en cada ciudad con el fin de corregir lo deficiente, porque hay cosas deficientes en cada una de las iglesias y estas deficiencias se van supliendo siguiendo las instrucciones que la Biblia da a cada uno de los pastores y las instrucciones que la Biblia da para cada una de las congregaciones locales. Ya hemos dicho que el siglo XXI ofrece una paradoja muy interesante en el mundo evangélico, y es que hoy día se habla de un crecimiento y extensión de las iglesias por todas partes, pero también se presenta un creciente desconocimiento de lo que es la iglesia conforme a las sagradas escrituras. Y muchos creyentes hoy día desestiman o ignoran el significado de iglesia y todo lo que la importancia que la iglesia tiene en el plan de salvación. Y quiero repetir: la doctrina de la iglesia no es una opción de estudio para el creyente. No. Este tema es parte importante en las Sagradas Escrituras. Solamente en el Nuevo Testamento se utiliza 115 veces el término griego eclesia, que se translitera al español como iglesia. Como ya les dije, en la teología bíblica es imposible hablar de cristianos sin iglesia. Los verdaderos creyentes no solo forman parte de la Iglesia Universal de Cristo, sino que se congregan en iglesias locales, en asambleas locales, a través de las cuales el Espíritu Santo manifiesta la gloriosa unidad que representa el cuerpo de Cristo. El individualismo, característico de los movimientos evangélicos actuales, desestima la importancia de una correcta eclesiología bíblica. En parte porque pensamos que Jesús vino a salvar a pecadores individuales y lo importante es profesar fe en Cristo y soy salvo y ya no tengo nada más que hacer. Pero cuando pensamos así estamos desconociendo el propósito salvador que Dios ha tenido desde el principio.
Dios no solo ha estado interesado en los hombres como seres individuales, sino que Él ha estado trabajando por la formación y salvación de un pueblo. Esto lo encontramos en la Biblia de principio a fin. Dios está interesado en formar un pueblo de hombres y mujeres salvados, un pueblo de hombres y mujeres redimidos. Pero Él no ha estado interesado en salvar a una persona aquí y que ella siga como pueda, y otra persona acá y que ella siga como pueda. No, el propósito de Dios desde el principio, desde Génesis, es formar un pueblo. Si nosotros vemos algunos pasajes en el Antiguo Testamento, ellos nos están resaltando esto. En Éxodo 3 versículo 7, Dios dice, he visto la aflicción. ¿De quién? No la de Moisés por allá, no la de María por otro lado, no, la aflicción de mi pueblo. Porque Dios está viendo a un pueblo y Él quiere ver un pueblo. Si nosotros leemos Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí Dios habla al pueblo como si fuera un solo hombre. Dios ve a todos los suyos como un solo hombre, porque el propósito de Dios es formar un pueblo. Dice allá en primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Y así vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento que siempre se nos habla de los salvos como formando un pueblo. Bueno, puede que usted diga, hermano Julio, sí tiene toda la razón, pero recuerde que en el Antiguo Testamento Dios tenía un pueblo con límites geográficos, un pueblo con determinada nacionalidad, pero en el Nuevo Testamento no, en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios o los salvos están dispersos por todo el mundo y ya no tenemos una nación con límites geográficos que llamemos la iglesia o el pueblo de Dios. Pero déjame decirte que el Nuevo Testamento, cuando introduce a Jesucristo en el mundo, nuevamente vuelve a hablar de la salvación en términos de un pueblo. Y recuerden que Cristo vino a establecer su iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y cuando Cristo es introducido al mundo, se habla de su misión como con el fin de formar un pueblo, de seguir formando un pueblo. Si ustedes leen Mateo capítulo 1, versículo 21, dice el Señor, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es un mensaje a la Virgen María, y el Señor le está diciendo que ese hijo que tendrá ella se llamará Jesús, porque él vendrá a salvar ¿a quién? A un pueblo, su pueblo de sus pecados. Así que el propósito de Cristo es formar un pueblo, no salvar a personas para que anden por allí solitarias con su vida cristiana y adoración individual. Mateo capítulo 2 versículo 6 dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Jesús nació para apacentar al pueblo de Dios. ¿Y cuál es este pueblo? ¿Cuál es este Israel? Bueno, el Nuevo Testamento insiste en decirnos que el verdadero Israel que Dios tiene hoy es el Israel espiritual. El Israel que está compuesto por los que verdaderamente creen, por los que verdaderamente son descendientes de Abraham por medio de la fe en Cristo. La iglesia, como Pablo dirá en Efesios, que está compuesta por los redimidos judíos y por los redimidos gentiles. El Señor vino a formar un pueblo y ese pueblo es la iglesia. Por eso, en una comprensión correcta de la salvación, no podemos entender ni llegar a la conclusión de que yo soy salvo, profesé la fe en Cristo y puedo andar solo y guardar mi fe en mi casa solito, porque eso es no comprender el plan salvador de Dios.
Continuamos en la próxima sesión.